muchísima emoción poder tener la oportunidad de entrevistar a un personaje como tú, porque pues el día de hoy eres uno de los jugadores más caros del mundo, eres uno de los jugadores que más minutos tienes en una cancha de fútbol, tienes un montón de récords mundiales muy importantes y has pasado por muchas cosas muy difíciles para llegar ahí, ¿no? Tu infancia no fue fácil y hoy en día me pregunto, ¿cómo volteas a ver el pasado? El pasado lo tengo muy presente, esa es la realidad, porque todavía sigo teniendo los mismos amigos, mi misma gente, gracias a Dios, mis hermanos, un poco más cerca que antes. Entonces, créeme que yo termino de estar en una cancha o algo y me refugio en mi hogar. Él es Carlos Salcido, hoy uno de los futbolistas más reconocidos y cotizados en México y Europa. Dentro de la selección nacional ha jugado 103 partidos, contando 8.899 minutos, que lo convierten en el jugador mexicano con más minutos en la cancha. Se convirtió en el primer defensa azteca en llegar a Inglaterra cuando fue contratado por el Fulham en una transacción de alrededor de 2 millones de euros por 3 años de contrato que la liga inglesa tuvo que negociar con el equipo holandés al que el mexicano pertenecía en el 2010. Esta historia, que involucra contratos en Europa por millones de euros, resulta increíble cuando sabemos que Carlos Salcido de niño fue un sobreviviente de muchas adversidades emocionales y económicas, que son las que le enseñarían a dirigir su vida con disciplina y temple. Esta noche el jugador nos cuenta sus increíbles historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo me metí a trabajar. Yo quería vivir. Y resultó que López estaba casado. Son historias. Carlos Arnoldo Salcido Flores nació en el pueblo de Ocotlán, Jalisco, el 2 de abril de 1980, en el seno de una familia muy humilde. Fue el quinto de los 6 hijos de Pablo Salcido Rodríguez, quien se dedicaba a vender muebles, y de María Flores, quien murió, víctima de cáncer, cuando Carlos tenía apenas 9 años. A los 9 años muere mi madre, ya tenía ella un par de años un poco enferma. ¿De qué murió? Cáncer, no sé muy bien en qué zona. Créeme que nunca Nunca has preguntado. Exactamente, ¿no? Porque siempre quise quedarme un poquito con la imagen de la madre bien, de esa que te enseñaba, de esas cositas. Éramos muy pequeños, muchas veces no te das cuenta de la gravedad de las cosas. Te falta el pilar, te falta lo que es tu madre, te falta la que está más apegada siempre a ti y nos deja pues un hueco muy grande. ¿Sigue siendo un tema muy doloroso para ti? Sí, claro, mucho, pero te enseñas a sobresalir, maduras muy rápido y tratas de llevarlo contigo de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo supliste a tu madre? Fue algo muy difícil, ¿no? Muy difícil porque como a los 4 o 5 meses mi papá se enrola con una persona, ¿no? Que al cual llevó rápido a casa, 4 o 5 meses después de que mi madre había fallecido. Y eso mis hermanos, los más grandes, lo tomaron muy mal, ¿no? Entonces ellos pelearon con mi padre los corre de la casa. ¿Y tú? ¿Cómo era esta señora contigo? No, muy mal, ¿no? Fue algo muy fuerte porque ella era toda una persona que le gustaba el vicio, el rollo ese de involucrar un poco a mi padre, ¿no? De tomar. Al principio no tienes opción, esa es la realidad, porque eres de los más pequeños. Aparte de mí, tengo un hermano que es el más pequeño de todos, quedó de 7 años. Entonces, te estoy hablando que después de mi hermana, los demás se fueron, ¿no? Se empieza a desorganizar la familia, unos ya se fueron con tía, otros a Estados Unidos. Y ellos no tenían otra opción que brincar a Estados Unidos, ¿no? Tratando de buscar una vida mejor, tratando de lo que hace mucha gente, ¿no? Tratar de bueno, sobrevivir, esa es la realidad. Eres gente de pueblo, no sabes a dónde correr. El pueblo era pequeñito, entonces no sabías qué hacer, ¿no? Entonces, nosotros los más pequeños, de mi hermana hacia abajo, no teníamos opción, no teníamos a dónde ir. Con 9 años, 7 años, ¿qué hacías, no? Era muy complicado. Pues ya sabes, ¿no? Cada que mi papá tenía sus
sus noches alegres de tomar, de beber, de todo. Siempre nos corría, teníamos que de la casa ir como tratar de llegar con mi abuelita, 2, 3 de la mañana, a veces dormíamos en la plaza. ¿Y tú chiquito? Sí, claro, 10 años. pero tenía que cobijar un poco al más pequeño, ¿no? Porque si yo me sentía, no sé, acabado, yo volteaba a ver al pequeño y era el que un poquito me daba la fuerza, ¿no? Yo soy como más espontáneo, más alegre estado, y él era así como que la parte más consciente de tranquilo, debemos hacer esto, X cosa, el que más me guiaba pues para hacer las cosas. Porque no sentimos un apoyo total, mira, mis hermanos se fueron y nunca recibimos ni siquiera una llamada, ¿no? Mis hermanos los más grandes. Teníamos mucho dolor, yo y en lo personal y mi hermano más pequeño, porque decíamos, bueno, si ellos ya se fueron y se instalaron, ¿por qué no mandan un solo dólar, ¿no? Una llamada, una cosa de esas. Teníamos una tía que para nosotros fue como nuestra segunda madre, ella en paz descanse, se llama María Eugenia, allá en Guadalajara, en Tlaquepaque. Yo de Ocotlán, yo salí a la edad de 13, 14 años, llegué con mi tía María Eugenia. Me dolió muchísimo, muchísimo, porque dejé a mi hermano, el pequeño. Yo trataba de decirle que no era buena vida que él se quedara con mi padre, por todas las cosas que mi papá hacía, ¿no? Y él siempre me decía, no, es mi padre, y yo me quedo con él, ¿no? Yo tenía 7 años, 8 años, y más que nada yo no sabía ni en su momento ni qué hacer. Entonces, tuve que tomar la decisión de separarme de él, que te digo, es una de las separaciones que ha sido muy fuerte para mí. Yo estaba trabajando para un tío ahí haciendo hamacas, todo X cosa, y decide irse. Le pedimos para completar para el camión para él y él se viene para acá, para Guadalajara. Carlos Salcido llegó solo a Guadalajara a la edad de 14 años y lo único que podía hacer para sostenerse era conseguir un empleo informal. Llegó a vivir con una tía que vivía cerca de una central camionera, donde el niño se ofreció para lavar camiones. Y mi tía me dijo, pues, ponte una franela, agárrate un botecito y mira, hay niños ahí que van, lavan carros, lavan camiones. Duré ahí 2 años, después, al año, yo ya me sentía que podía, ¿no? Con la vida, me traje a mi hermano. Era mi chalán, mi hermano, ahí, imagina. Te paraba desde temprano, te ponías tus botas, tu short, pants, X cosa. Era competido porque habíamos como unos 8 o 10 niños que esperando que te abran la puerta del camión, te le colgabas y barrerlo, trapearlo, vidrios. Un trabajo de los más que me ha gustado, soy honesto. Diario traía mi dinerito en bolsa y a la edad de 17 años ya no pude seguir más porque usaba yo unas botas que son de hule para el agua y mis pies se me estaban echando a perder, yo tenía unas grietas grandísimas. Mi tía un día me vio los pies y me dijo, tú no vas ya más. Entonces, Carlos entró a trabajar a una fábrica de vidrio soplado en la que estuvo durante 6 meses, para después entrar a una ferretería que se encontraba en una zona popular de Guadalajara, conocida por la venta informal de autopartes. A él lo contrataron por estar un poquito más grande y trabajando y todo eso, resulta que después vendían cosas robadas y es algo que no sabíamos qué era lo que pasaba pues ahí. Hubo ahí en la ferretería, llegaron federales y esas cosas porque hicieron una redada en esa zona porque buscaban autopartes de carros robados, sí, esas cosas. Y recuerdo que el dueño me aventó solo las llaves y me dijo, cierra. Entonces, en lo que caché las llaves ya tenía los federales en puerta, ¿no? Tú sabes cómo es la gente, ¿no? La policía, un poco fuerte, llegan, te patean, te hacen todo. Y me dejaron libre. Porque vieron, yo les decía que yo era de pueblo, que yo no tenía ni una hermandad, ni sabía que yo allí estaba tratando de vender cosas ilegales, ¿no? Llegué a mi casa asustadísimo, un sábado, digo. El domingo andaba de chismoso yo contándole a mis amigos, no, ayer, ya sabes, todo. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues yo, si vas a durar una semana de descanso, estaría bien que mañana tenemos un equipo, nosotros vamos a ir al Oro Jalisco, un club muy cerca de ahí. Tenemos un equipo, vamos a las 4 o 5 de la tarde. Vamos, yo estoy con ustedes. Carlos Salcido tenía 19 años cuando tuvo su primer acercamiento con el fútbol, gracias a la invitación de otros jóvenes aficionados a este deporte que asistirían a un partido en el Oro Jalisco, pero frente a los ojos de algunos visores, que son sencillamente cazatalentos para la cancha. Pues lo invitamos, 3 amigos y yo, y
Y sí, dice, sí, vamos. Dice, pero nomás los voy a ver. Pero llegamos ahí y el equipo de ellos no se completa, ¿no? Entonces, los otros hasta banca tenían, ¿no? Ya sabes. Entonces nosotros éramos como 9 y ya los demás, no, pues mete a ese que está ahí, ¿no? Y mete. Yo traía pues pantalón, zapatito normal, me tuve que arremangar ¿El pantalón? el pantalón hasta aquí, los zapatos, y ganamos ese partido 3-2, fíjate. Pero tú para esto no jugabas fútbol. No había tú tocado la no- pelota desde los 11 años. De verdad. Sí. Ganan el partido y además te fijan en ti. Mi labor consistía en formar gente para los equipos profesionales. Y nos abocamos a formar grupos, a visorear, a buscar jóvenes que quisieran destacar, que quisieran estar, ¿sí? Buscando una carrera, algo, un porvenir. Y ahí me tocó observar a este joven. Es un biotipo de mexicano distinto. O sea, tú lo ves físicamente, el tipo está cuadrado del abdomen, tiene pectorales impresionantes, brazos muy fuertes. Pero él, de forma natural, su genética, su DNA, es una raza, es una forma, un biotipo distinto. O sea, él es un toro. Llegó el profesor y me dijo, tienes físico de futbolista, estás muy fuerte, ¿no quieres jugar al fútbol? Y yo le vi ciertas situaciones como la idea para jugar al fútbol, que sabía resolver, cada acción la resolvía bien, como se debe resolver al mejor nivel. Y yo le dije, no creo, le digo, porque yo tenía idea que el jugador que estaba en primera división o el que era profesional, o sea, a lo mejor era un hijo de algún exfutbolista o una gente que tenía dinero. Él pensaba que le iban a cobrar por estar jugando fútbol. Y le dije, no te cobran. Le digo. Al contrario, dice, si sigues adelante, tú eres el que vas a recibir. Me acuerdo que sacó 1,000 pesos y me dijo, ¿estás trabajando? Y yo, sí. Y me dice, ¿cuánto te están pagando? Y en ese tiempo ganaba como 600, pero la inteligencia, ¿no? 800 pesos. ¿Serio? Ok. Te vamos a pagar el doble si vienes a jugar, para que veas que es cierto. Él en ese tiempo tenía un poco de dudas porque realmente no le gustaba mucho el fútbol. Cuando a él lo invitan a jugar y sabe que va a ganar un sueldo, él no piensa en el fútbol, él piensa en el sueldo que va a ganar. Lo que yo quería realmente con los jóvenes como él era saber sus condiciones también de vida. ¿Qué podemos darles? ¿Qué podemos ofrecerles? Me dio 1,000 pesos, tráete un acta de nacimiento, ve a tu pueblo, X cosa, y el próximo lunes preséntate, tráete unos zapatos. Y así empezó. Mis amigos que estaban en Estados Unidos me mandaron unos zapatos. Los zapatos que me mandaron eran de béisbol, esos de zapatos que tienen 7 tachones. Sí, es cierto. Y muchos incluso no llegaban, ni tenis llegaban. Teníamos que andar buscando cómo conseguir, cómo prestarles incluso. Muchas veces ahí sí nos apoyó mucho la gente del equipo Oro, de segunda división. Sus jugadores nos dejaban su calzado. Lo hacíamos trabajar intenso, ¿eh? A él sí, como a otros. Y si a él le decíamos, haz esto y ve 10 veces, las 10 veces iba. Si se tenía que aventar, se aventaba, ¿eh? Y luego más se imaginará las canchas que le platiqué. Tierra y no tierra, piedra a veces dura. Lo único que esperaba era la quincena o el mes, esa era la realidad, ¿no? Tanto así que cuando jugamos un partido amistoso contra un equipo de Chivas, donde estaba toda la generación, que ahora me tocó, que el Maza, Magallón, bueno, todos esos jugadores que estuvieron ahí, ahí fue cuando conocí al José Luis Real, el Güero Real, ¿no? Gente que estaba trabajando en fuerzas básicas ahí de Chivas, y jugamos en contra de ellos, y él es el que me invita a Chivas. Carlos era un jugador muy destacado a los 16 años aproximadamente. Él jugaba para el Club Jalisco, lo vimos jugar como delantero, lo vimos jugar como medio de ataque. Nos pareció que era un jugador muy destacado fuera del nivel. Yo hablé con el presidente del Club Guadalajara para pedir que se pudiera hacer una negociación para que Carlos viniera a Chivas. Y de repente tener la oportunidad de pasar a formar parte del equipo que tú tanto admiras. Ya. ¿Cómo fue ese día? Impresionante, o sea, te lo juro que en el equipo aquel de Chivas había gente como Galindo, como Hermosillo, como jugadores que para mí eran muy grandes, ¿no? Como fanático, que
que era yo de Chivas. Cuando viene a Chivas, en algún momento llega a jugar con la segunda división de medio de contención, y cuando a mí me toca dirigirlo en primera A, que era el nivel más alto antes de llegar a la primera división, yo le pido a Carlos, hablo con él y le pido que probemos juntos, que yo pienso que él puede ser un jugador muy importante jugando como defensa. Entreno 3-4 meses y de repente me suben a primera división. O sea, yo en año y 4 meses ya estaba en primera división. Avientan ahí un chamaco desconocido y tal, y de pronto lo ves como si el tipo llevara jugando 10 años, ¿no? Y hoy han pasado 50.000 años de eso, y el tipo sigue jugando a ese mismo nivel, con ese mismo desparpajo. Entonces creo que una de sus grandes virtudes fue esa. Ok, está bien todo un momento complicado, donde están Galindo, Hermosillo, donde están vacas sagradas en el equipo, uno de los equipos más importantes de México, y el tipo se comporta como si estuvieran en la sala de su casa. Esa es una de sus grandes virtudes. Es un golpe fuertísimo. Porque tú sabes los contratos que hay en una primera división a un contrato de tercera división. Entonces yo me sentía en la luna. Yo entraba al vestidor y yo veía tantos esos jugadores. Y conviviendo con ellos, siempre llegaba tan contento a la casa. Yo era como el perrito que sueltas en la avenida grande que no sabías ni qué hacer, ¿no? Entonces esa era la realidad. Y me pagó factura, ¿no? Porque en lugar de concentrarme un poquito a hacer lo mío, debuté y volví a caer a segunda división. A los 20 años, Carlos Salcido ya estaba en la primera división de las Chivas, pero el jugador se confió, bajó la guardia y casi pierde la oportunidad de su vida. Bajó a segunda división, donde aprendió una importante lección para el resto de su carrera, y es que el glamour del fútbol puede ser una trampa muy peligrosa para sus protagonistas. Bueno, somos de familia humilde. Él va a un lugar que desconoce, imagínate, empieza a ver cosas que él no había vivido. Yo pienso que se deslumbró un poco y realmente pues perdió el piso. Cuando baja, él asimila todo y realmente ve fue lo que pasó. Cuando tiene una segunda oportunidad, que lo que hace, lo aprovecha. Y bueno, gracias a Dios ahora está donde está. Bueno, nos pasa a todos los que hemos tenido la suerte de jugar en primera división, nos pasa. Llegas al primer equipo a estar con las figuras, a ganar bien, a tener fama, a tener partes que no son comunes anterior a esto, y a todo nos mueve, a cualquiera. El problema no es que nos pase, el problema es que hay jugadores que ahí se quedan. Y en el caso de Carlos, lo vivió, lo sufrió, lo asimiló, pero rápido salió. Yo pensé que ya no era lo mío, porque yo dije, bueno, si ya está en primera división y si no pegué y si no hice las cosas bien, pues ya no me hago bolas. Yo ya tenía 20, 21 años. Sí. Imagínate, o sea, un jugador ahorita de 21 años está jugando ya en Europa, o sea, imagínate. O sea, yo estoy con los jóvenes de 23 años. ¿Estuviste a punto de tirar la toalla? Claro, porque yo era grande. Yo dije, ya esto ya no es lo mío, adiós y chao, ¿no? Pero Juan Carlos Chávez, La Pájara y el Güero Real fueron en ese momento una cosa muy buena para mí, donde me decían que tenía muchísimas, muy buenas condiciones. Yo era un jugador de primera división, que son cosas y que eran topes de lo cual yo tenía que pasar. Siempre tuvo demostraciones de ser un jugador con mucha capacidad y con mucha visión, con mucha inteligencia para adaptarse. Seguí jugando en segunda división ese año, que era cuando yo tenía 21 años. A los 22 años compraron una franquicia de Tapatío. A los 23 años jugamos una final contra León, y después de los 23 años, teniendo yo 23 años, el Yayo de la Torre, que ahora está con nosotros, es el que me da la oportunidad de subir otra vez a Chivas. La mentalidad de Carlos siempre lo sacó adelante en cualquier momento, en los buenos momentos, en los regulares y quizá en los malos, que para mí fueron muy pocos. Su mentalidad, su forma de ver y de darle solución a las cosas siempre fue con una respuesta rápida. No fue alguien que dudara. Carlos Salcido regresó a primera división con las Chivas del Guadalajara en el torneo de Apertura 2003. En la Clausura 2004 llegó con Chivas hasta la final, en la que el equipo perdió contra los Pumas. Pero en general fue una buena época para el rebaño sagrado, en especial para Salsitas, como lo llaman algunos, que no solo convirtió su sueño en realidad, sino que además pudo reencontrarse con su familia.
yo no sabía que él iba a jugar y yo estaba comprando un lonche y lo veo, ya va a empezar el Chivas, lo veo. Le dije, un amigo que sabe, le dije, él se llama como mi hermano. Y pues así quedó. Y ya cuando entra a jugar, lo veo y le digo, ok, le digo, es mi hermano. Y fue así. Del papá ni idea sabía que su hijo estaba jugando. Cuando vio que su hijo estaba jugando un partido de Chivas, bueno, trata de buscar a su hijo. Y así fue como volvieron a reencontrarse. Después terminó el partido y a las pocas horas, un par de horas, tuve comunicación con él y estaba gustoso, estaba muy feliz. Y no se la podía creer. Carlos Salcido desde sus inicios dio muestras sobre la cancha de ser un jugador excepcional, con dotes especiales, por lo que muy pronto la Federación Mexicana de Fútbol puso los ojos en este jugador para llevarlo a la Selección Nacional de Fútbol, con miras al Mundial de Alemania 2006. Y me hablan, ¿no?, de las oficinas de Chivas, me dicen, ¿sabes qué? Usted quiere en selección mañana a tales horas, bla, bla, tengo tu boleto para que te vayas. Él se agarra brincando como un niño, pero no me decía nada, solo se agarraba brincando y brincando. Y yo lo veía y decía, pues, ¿qué pasó? Imagínate, era una cosa grandísima. Yo tenía 23 años justo para 24 y sabía que en 2 años era el primer mundial en Alemania 2006. Entonces, llegué aquí y yo me acuerdo perfectamente que me entrevistaron el novato, no sé qué, ya sabes. Y yo dije, bueno, no vengo yo a sumar, a ser uno más de los 20 y tantos jugadores, no, yo vengo a ganar un puesto. Y a la semana ya estaba yo jugando titulares contra Trinidad y Tobago allá, ¿no? Entonces, con Ricardo Lavolpe. Muchas cosas se las debo al fútbol, esa es la realidad. Gracias a eso se realizó mi sueño, un sueño muy grande que yo tenía, que era haberle comprado el pedacito de la tumba de mi madre. Eso justamente te iba a preguntar. Mientras tú ya estabas en la cima, ganando una cantidad importante de dinero, y acudo al dinero porque tu familia es alguien que traes en la mente y en el corazón Siempre. todo el tiempo. Me sorprende que me digas, lo primero que yo hice fue comprarle el pedacito de la tumba a mi madre. ¿Dónde estaba tu madre? En Ocotlán, en el panteón, pero si alguien muere, te dan 5 años para pagar el lotecito, ¿sabes? El pedazo. Si no los pagas, sacan automáticamente el cuerpo, lo que queda. Y chao, entra a otra persona, esa es la realidad. Y mi madre tenía su montoncito nada más y su cruz de madera, ¿no? Entonces yo siempre me iba y me peleaba, ¿no? Y espérame un poquito, porque ya mero, y espérame un poquito, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con ese dinero, me urgía llegar rápido a Ocotlán y decirle al encargado, ahí está, ¿no? Me costó alrededor como de unos 7,000 pesos el pedacito. Imagínate. Nunca va a quedar bonito una tumba, pero algo donde tú puedas ir, identificarla bien a tu mamá. Pero gracias a Dios hoy ya tiene su casita, entonces ya le finqué su casita y todo, entonces siempre que tengo vacaciones voy y le doy muchas gracias por todo. La escalada de Carlos Salcido en las canchas de fútbol fue vertiginosa. Su visión frente a las buenas oportunidades fue clave, pero también un motor que a nivel personal tenía desde los 15 años. Fabiola Vázquez, su compañera de vida desde entonces, y con quien decidió formalizar su relación casándose en el año de 1999. Me junté con la madre de mis hijos cuando yo tenía 19 años. La conocí en su fiesta de 15 años. Y al mes ya éramos novios, ¿no? Entonces. Quiero pensar que es alguien muy importante para ti, porque Claro. si te ha acompañado a lo largo de todo este trayecto, pues es un apoyo fundamental. Un apoyo muy grande porque me conoció cuando no era nadie. Quiero pensar, cuando era un lavacarros, cuando pasaron muchísimas cosas. Ella me prestaba 3 pesos, 4 pesos para tomar el camión e irme a mis entrenamientos, imagina. Y fue algo muy bonito, digo, estar a estas instancias y tener el apoyo total es algo grandísimo, ¿no? Entonces, yo vivía en la casa con un hermano donde él me daba un cuartito y donde eran muchísimas
broncas, ¿no? Yo a él lo conocí cuando él todavía no jugaba ni nada. Él no quería llevarme con su hermano, él quería que nos fuéramos a vivir juntos. Decidimos los dos, por el momento, él con su hermano y yo con mi mamá. Nos habíamos juntado, pero ella justo alcanzaba los 18 años, yo tenía 19 y medio, casi 20. Y vivíamos como novios, porque sí estamos casados a lo civil, pero... O sea, ¿se casaron a qué edad? Yo 19 años y medio y ella cumpliendo casi 18, ¿no? Porque yo le había jurado que nos íbamos a casar cuando ya tuviera 18 años, ¿no? Después de un año, bueno, por las circunstancias, yo salí embarazada, bueno, él decidió, yo también, pues que ya no era como que yo estuviera en casa con mamá, me fue a vivir con su hermano, duramos allí, que será un tiempecito. ¿Qué edad tenías cuando llega tu primer hijo? Tenía 22 años, 23 años. ¿Y cómo fue para ti convertirte en papá? Mira, el niño fue el que trajo la torta, como dicen, ¿no? Porque cuando me da la noticia de que estaba embarazada, fue justo cuando yo recibí la noticia de que yo subía a Chivas a los 23 años. Yo llegué al hospital y ella desde las 7 de la mañana ya estaba con el niño, ¿no? Y la niña, yo estaba en Holanda jugando, ella estaba acá, y me dieron permiso de venir a México a conocer a mi hija después de 4 o 5 días, entonces muy difícil. Sí fue complicado porque tú sabes, como uno como mujer, pues siempre quiere tener como el apoyo del esposo. Nunca se lo he reclamado, siempre lo he dicho él se siente un poco de mal. El día del parto no pudo estar conmigo, pero bueno, al final estamos todos bien, las cosas salieron bien, que es lo más importante, y pues contentos. Después de su ascenso a la selección nacional, muchas cosas buenas comenzaron a suceder en la vida de Carlos Salcido y su familia. Su situación económica mejoró notablemente, aunque su esposa, Fabiola, tuvo que irse acostumbrando a las ausencias cada vez más prolongadas del jugador y, por supuesto, a convivir con la cada vez mayor popularidad del futbolista. No es tan sencillo porque él viaja mucho. Yo paso pues mucho tiempo sola. Ha habido cosas, por ejemplo, cuando estuvo conmigo con los partos, en uno de los 2 partos ha estado conmigo. ¿Qué te puedo explicar? Yo igual nunca le he recriminado nada de eso porque yo le entiendo, pero sí es difícil. Ella en todos los sentidos lo tomó de la mejor manera, porque a contrario mío yo era fanático del fútbol, pero ella nada. Entonces yo llegaba a casa y nunca se hablaba de fútbol. Para mí era como mi trabajo nada más. Ahorita vengo, voy a entrenar, regresaba a casa y chao. No se hablaba nada de fútbol, ¿no? El fútbol es aparte y la casa es aparte, porque si él tiene problemas en fútbol, lo peor que él haría es venir a casa y traer problemas a casa. Hablamos lo normal, pero normalmente tenemos separados siempre su trabajo y su casa. Algo muy bueno, mentalmente no te atrofiabas, no sé, ¿no? Entonces, apenas ahí como que quiere, ¿quién es este? ¿Y quién es este? ¿No? Entonces, de hecho casi nunca, más bien nunca me ha visitado a ver partidos de fútbol y esas cosas, ¿no? No es lo suyo. Él es muy pendiente de mí y de los niños, se preocupa demasiado. Si yo estoy, por decir, en el mismo hotel que él cada rato me está llame y llame, y yo siento que él se desconcentra, ¿me explico? Entonces yo siento que si yo voy a donde él está, él no va a estar tranquilo, ¿no? Tus hijos, por la edad que tienen, me decías, uno tiene alrededor de 9 años, sí. La niña es más pequeña, pero ya tienen una edad donde se pueden dar cuenta que su padre es una estrella mundial, pero también que su padre no está. Ya, claro. Es muy difícil porque a la edad de 3, 4 años tú le dices, mi hijo, voy a trabajar y te lloran bastante, ¿no? Y sientes muy feo. Esa es la realidad. Para que no se le fuera tan pesado a la niña, dice, no, es que yo debo bien mucho. Si tengo que juntar dinero y pues tengo que esperarme aquí. Y ya la más chica dice, no, pues vente, no le hace aquí, juntamos el dinero. Dice, pero ya te quiero yo aquí. Pues sí, les pegaba bien fuerte a él. ¿Cómo eres como papá tú? ¿Te da tiempo de ser papá? Fíjate, eso es lo difícil de este deporte, porque me gusta mucho, ¿no? Y estoy aquí, pero tuve alrededor como de 6, 7 años sin tener vacaciones. Entonces era que terminaba con mi equipo y eso, y tenía que estar en selección y esas cosas, y era bien difícil tener esos momentos con mis hijos, sobre todo. Me perdí muchos crecimientos. Cumpleaños, si he estado uno, es mucho, imagínate. Ahora el niño de 9 años le encanta el fútbol, ya tiene desde los 7 años jugando en equipos,
todo esto yo lo veo jugar y se me salen las lágrimas, ¿no? Porque veo que él es un niño muy feliz a comparación de uno, ¿no? Y eso me da una satisfacción muy grande. La niña tiene 5 años y es el amor de mi vida, ¿no? Te lo juro, es el amor de mi vida. Me tormenta, me hace llorar muchísimo. No sé si es porque es niña, las niñas son muy diferentes, ¿no? Son muy cariñosas con el padre, todas esas cosas. Y de repente son como más maduritas y de repente te dicen cosas que quieras o no, el cuerpo se afloja, ¿no? Hace ratito que yo te decía que si la vida te daba la oportunidad de permanecer casado toda la vida, lo decíamos afuera de cámaras, y tú inmediatamente tocaste madera. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque como siempre hay momentos muy difíciles, muy complicados. Es difícil una mujer que te aguante, esa es la realidad. Me aviento concentraciones de 2 meses y medio, 3 meses, y es complicadísimo. Estás encerrado, estás esto, otro, y es muy complicado, te digo. Y por lo que veo no te imaginas tu vida sin ella, ¿no? Lógico, ¿no? Porque te digo, si hay una persona que me conoce, es ella. Si hay una persona que sabe dónde darme, es ella. Y si hay una persona que me puede alentar y que sabe alentarme, es ella, ¿no? Mientras él esté contento, él esté feliz, yo voy a estar feliz y sus hijos van a estar felices. Si él yo lo veo que quiere hacer algo porque yo esté feliz, yo sé que no va a estar él bien. Entonces es preferible que él esté bien, y si él está bien, te lo juro que los niños y yo vamos a estar bien. Hemos tenido también muchos antibajos, muchos rollos, muchas cosas. Pues es humano, de parejas, es normal. de Cualquier humanos. pareja. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Toco madera porque solo espero terminar mi carrera y tener familia junta, ¿no? Claro. Yo lo adoro, sabe que lo admiro muchísimo porque lo vi desde que empezó. Yo a él le estoy tan agradecida, ¿por qué? Porque ha ayudado mucho a mi familia, está conmigo en las buenas, en las malas. ¿Qué te puedo decir? Adoro cómo es tan paciente con mis hijos, porque la realidad yo no lo soy. Y yo creo que le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. 2006 es el año en el que se escribió el primer capítulo internacional en la carrera de Carlos Salcido. Tal como lo soñó, fue seleccionado para el Mundial de Alemania y ahí fue donde empezó el despegue de este futbolista fuera de serie. Te digo, desde que debuté en selección contra Trinidad ya eran los partidos de eliminatoria, se le nombran para calificación al Mundial. Y donde un año antes siempre de un Mundial hay una confederaciones, se le nombra el torneo de las confederaciones. Le empieza a haber ofertas de equipos, de Holanda, de Inglaterra, de Italia, de esas cosas, y yo no me lo creía, ¿no? Que tú veías en la prensa que Salcido lo quieren en Italia, Salcido lo quieren en Holanda, en Inglaterra. Entonces, yo pues entonces tenía año y cachito en selección, entonces ya pensar en Europa era complicado, ¿no? Pero ahí fue donde metí mi primer gol contra Argentina, ahí en esas confederaciones, y para muchos fue un buen gol, ¿no? Y para mí ha sido el mejor. Expectación en Hannover, atención, viene la selección azteca, balón filtrado, aquí está Salcido, imprime velocidad, Carlos Salcido se lleva medio mundo, segundo recorte dentro del área, Salcido, gol, gol de Salcido, gol de México, lo hizo Salcido. Él se mantiene muy leal a Ricardo Lavolpe, que era sumamente cuestionado. Eso fue un punto de quiebre para la selección mexicana como tal, porque se hablaba de la posible salida del argentino, y hacen una Copa Confederaciones fantástica, extraordinaria, mete este gol con Argentina, y él es uno de los, digamos, caudillos de que logran mantener a su entrenador, ¿no? Con esa gran actuación de 4-5, él uno de los principales, Rafa Márquez, Gonzalo Pineda, Jared Borghetti, hacen que la gestión de Lavolpe continúe, ¿no? Y acabe, a fin de cuentas, en el Mundial de Alemania de 2006, pero él fue medular en esa circunstancia. Fue después de ese partido que es cuando yo tengo contacto real con la gente de Holanda, ¿no? Que me dice que quieren que me vaya, pero que van a esperar al Mundial y que van a tratar de hacer las cosas tranquilas, pero bien, ¿no?
Y yo estaba emocionadísimo. Luego de su participación en el Mundial de Alemania 2006, la carta que representaba a Carlos Salcido subió considerablemente de valor y los más importantes clubes del mundo pusieron su mirada en el jugador. Pasaban 5 o 6 meses y me llegaban noticias muy buenas, ¿no? Y yo, mi motivación era cada vez más grande, más grande, más grande, mi confianza era mayor. Entonces, no sentía el por qué aflojar, el por qué cosas, porque mi angelote que tengo en el cielo, que es mi madre, me ponía las situaciones justo. Yo me aparecía y me salía una oportunidad grande, la aprovechaba y estaba. Y después del Mundial se hizo, ¿no? Después del Mundial fue cuando hacen todo el tema de la contratación para irme a Holanda. A él se le aparecieron muchas oportunidades y dijo, voy a Holanda, ¿no? A un equipo importante como es el PSV. Entonces, yo supongo que él medita, es un equipo muy bueno en Holanda, que es en Europa B, bien entendido deportivamente, futbolísticamente. Aquí voy a triunfar, ¿no? Porque es un buen equipo en un país donde no es el fútbol tan importante y llego a los mejores equipos. El tipo es Dios en el PSV, lo hace muy bien, gana campeonatos y demás, y de ahí da un brinco a la Liga Premier. O sea, hasta esta capacidad de decir, voy a aceptar esta oferta porque creo tener, aparte de mis capacidades deportivas, me va a ofrecer la plataforma de poder más adelante dar un salto más importante. Si tú me dices, ¿sabías a qué país ibas? Te digo, no. O sea, no sabía Holanda ni siquiera en el mapa dónde estaba. O sea, imagínate nada más. O sea, soy honesto, ¿no? Carlos Salcido se fue a Holanda en el año 2006 con el equipo PSV. Era una gran oportunidad para él, pero también sería una dura prueba para su esposa y sus hijos, quienes lo acompañarían en el que sería un muy difícil proceso de adaptación. El jugador tendría que enfrentar duras pruebas físicas y emocionales sobre la cancha europea, donde, entre otras cosas, confiesa haber sufrido discriminación. Esto la próxima semana. Aparte que después de los 2 años y medio que estuve allí en Holanda, llegó un holandés militar, que me disculpe, pero es la verdad, donde cuando él llegó me dijo, aquí el que no habla holandés no juega. Imagínate. ¿Y qué hacías? ¿Denunciabas con alguien? ¿Pedías ayuda? ¿Nada? Desgraciadamente no puedes hacer nada porque tienes un contrato. Él estuvo a punto de regresar, no aguantaba, me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí, yo me voy a regresar, a mí ya no me importa más. Viene esta situación en tu casa, que es un asalto, tengo entendido. Sí, o sea, tú prácticamente dejas Inglaterra porque tu esposa te lo pide. Claro. Al equipo. Llegué a Monterrey y toda la gente se me echó encima por el tema que había pasado de una fiesta allá en Monterrey, de que había salido un loco ahí diciendo cosas y media. ¿Y qué pasó ahí, Bien, a todo dar, todo Me tranquilo. imagino, pues las fotos están a todo dar. Yo quería vivir. Y resultó que López estaba casado. En el 2006, Carlos Salcido se convirtió en el segundo mexicano contratado para jugar en la primera división holandesa. A nivel profesional, la oportunidad era extraordinaria, pero a nivel personal tenía muchas implicaciones que complicaban el proceso de cambio. Así que la transición no fue nada fácil para el jugador y su familia. Pues era un cambio pues drástico. Yo estaba embarazada y tenía problemas del embarazo. Decidimos no irnos así, estar en un hotel sin saber nada. Él me preguntaba que si yo estaba de acuerdo, que era una muy buena opción para él. Yo igual como le comenté a él, si tú estás convencido, si tú quieres ir y tú vas a estar bien, yo voy a estar bien. Si tú me dices, ¿sabías a qué país ibas? Te digo, no. O sea, no sabía Holanda ni siquiera en el mapa dónde estaba. O sea, imagínate nada más. O sea, soy honesto, ¿no? Leí por ahí una anécdota que en tu primer entrenamiento, ya en este equipo holandés, llegaste tarde porque no podías tomar un taxi, qué decirle al taxista, ¿es verdad? Lo que pasa es que el representante que me llevó me dejó solo. Uy. Me juró estar conmigo porque él hablaba un poco el inglés, yo solo español. Y voy a estar contigo alrededor de un mes aquí, te voy a conseguir un teléfono para que te comuniques con tu familia.
nos bajaron la luna y las estrellas, nos dijeron que por mi condición, que yo iba a tener siempre a una persona a mi lado, que cuando él no estuviera iba a haber una persona a mi lado. No fue así. Suele pasar que te prometen el oro y el moro, ¿no? Le pasó a otro jugador de las Chivas, Eduardo de la Torre, que era un muy buen delantero. A él lo contrata un equipo de España de la segunda división, el Jerez, y le prometieron, entre otras cosas, un departamento para que viviera, un auto para trasladarse. Cuando llega a España se da cuenta que no hay ni departamento ni auto. El Yayo les dijo gracias, buenas tardes, tomó el avión y se regresó a México. Salcido no lo hizo porque, claro, pues él quería jugar en Europa, triunfar allá, y aguantó eso. Fue un mes muy complicado, muy difícil, porque yo después de entrenar llegaba al hotel y los horarios de Holanda eran difíciles. Tú podías almorzar de las 8 a las 12 y para poder comer hasta las 6 de la tarde. Entonces tú querías comer a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y en ningún restaurante vendían comida. ¿Qué hacías? McDonald's. ¿Serio? Hamburguesas. Se tenía que acostumbrar a cocinarse, a valerse por él mismo, porque no estaba acostumbrado, siempre vivió con su familia, después con su esposa. Y cuando llega, él tenía un problema en el vestidor, no hablaba holandés. Entonces no se llevaba con nadie más que con los latinos, con Jefferson Farfán, el peruano. Y solo se juntaba con él, porque no puedes estar todo el tiempo con una sola persona. Entonces le complicaba. Él estuvo a punto de regresar, no aguantaba, me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí, yo me voy a regresar, a mí ya no me importa más, yo voy a regresar. Hablé un poco con él, después de eso, como que se tranquilizó un poco. Más allá de todas las complicaciones que podría tener el entorno, cuando aparecía en la cancha marcaba diferencia. Es un jugador muy fuerte, es muy rápido, es hábil, y una de sus principales características es que en México rompe con la media del futbolista que se atreve poco a disparar. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano? Que dará la impresión que los técnicos le dicen no disparen. Y Salcido es un tipo que en cuanto rebasa 3/4 de cancha, cuando tiene el espacio o el hueco, genera el disparo, genera el disparo, genera el disparo. Y eso en el fútbol europeo es fundamental y es muy codiciado. Necesitas jugadores que sepan pegarle al marco y Salcido le pega muy bien. A los 6 meses de haberse instalado en Holanda, la familia de Carlos Salcido llegó para estar con él. Pero para su esposa fue muy difícil adaptarse a un clima tan extremo y en general a un país donde no hablaba el idioma. Así que decidió regresar a México prácticamente de inmediato. Además, estando embarazada del segundo hijo del jugador, Fabiola presentó problemas graves en su embarazo, por lo que el parto tuvo que ser adelantado en México y Carlos no pudo obtener un permiso para estar cerca de su mujer, aunque pronto tendría de vuelta a su familia con él. Pese a todas las afectaciones psicológicas que en un atleta de alto rendimiento puede tener los problemas personales, Carlos Salcido demostró ser un hombre emocionalmente fuerte, pues pronto se convirtió en defensa titular del PSV Eindhoven y en jugador clave para el equipo en muy poco tiempo. Su desempeño fue tal que en el 2007 se anunció la renovación de su contrato hasta el 2012 por $43 millones y una cláusula por rescisión de contrato de casi $94 millones. Sin embargo, su éxito en Europa no lo salvó de un tema que se cuece aparte y que no es poco común: la discriminación. Y tú me decías que claro que has vivido fuertes momentos de discriminación en el fútbol europeo. Claro, porque mira, en Holanda y en Inglaterra, que me tocó convivir con grandes equipos, la mayoría era gente como yo, gente de fuera, no eran exactamente holandeses o eran exactamente ingleses. Entonces había gente de África, gente de Asia, gente, no sé, de Sudamérica, brasileños, o sea, había mucha gente, todo de fuera. La discriminación allá es bastante y pues sí le batalló con eso un montón el pobre, pues siempre lo hacían sentir menos, me explico, por ser mexicano. Aparte que después de los 2 años y medio que estuve allí en Holanda, llegó un holandés militar, que me disculpe, pero es la verdad, donde cuando él llegó me dijo, aquí el que no hable holandés no juega. Imagínate, yo tenía 2 años y medio que no necesitaba haber estado hablando holandés para que los resultados se vieran en cancha. Claro. Puedes ser tú muy buen futbolista, puedes reunir las mejores condiciones, pero si te topas con la barrera del idioma, de las costumbres, te puedes caer en 2 partidos. Te acabas como futbolista y olvidas prácticamente todo tu talento porque saltas a la cancha nervioso, porque observas que tu técnico te está dando indicaciones y no sabes si te está diciendo. Hay muchos clubes, muchas directivas en Holanda, en Alemania inclusive, que están a nada de generar un pacto entre ellos de decir, ya no contratemos jugadores latinos.
porque tienen poca disposición para aprender el idioma. En verdad, el idioma es fundamental para que un jugador pueda desarrollarse. Y yo creo que Salcido de alguna manera encontró esta fractura, ¿no? Y empezó el peor año que yo tuve en Europa, ¿no? Donde estuve en banca, donde estaba peleado con el entrenador. Pero hasta en el declive me parece que Salcido fue sumamente sereno, no hizo nada fuera de lo normal, no fue indisciplinado, o sea, él asumió este rol que hoy le tocaba, que era se encuentra con un tipo que no confía en ti, yo no sabía el tema hasta racista, en donde te desprecia, ¿no? Ya no solo deportivamente, sino humanamente, y el tipo tiene la capacidad de aguantar vara, ¿no? Porque puede haber dicho, este es un hijo de mil, o yo no voy a entrenar, o no me presento, o entreno de malas. El tipo siguió en el declive, siguió en esta parte sombría, jugando al mismo nivel, sin que sea de estos futbolistas así, tipo Cristiano, Messi, no porque los compare, sino porque de pronto todo el mundo está pendiente de ellos, la gente empieza a voltar a ver a Carlos Salcido, ¿no? Lo que le fue bien a él es que de 34 partidos esa temporada, él jugó 33 como titular. O sea, desde que llegó el técnico confió mucho en él y lo puso siempre. En esa parte, muy bien, sin ningún problema. Incluso para el segundo año ya era el segundo capitán del equipo, fue campeón en cuanto llegó, pero en lo personal él la pasaba verdaderamente mal. Pero imagínate un cuate como Salcido, que desde chiquito tuvo muchos problemas, sufrió, cuando estuvo allá se dio cuenta que era su sueño y que a pesar de que no estaba cómodo, se tenía que quedar para, por supuesto, triunfar y ser figura. Cuando le tocó jugar, creo que dejó muy en alto el nombre de México y el de él como futbolista profesional. En la prensa me empezó a catalogar como uno de los mejores defensas del equipo, y aparte era yo el subcapitán del equipo. Entonces tenía yo un peso grandísimo dentro del equipo, al cual era de los 3, 4 mejores pagados del equipo. Y de repente tener ese jugador en la banca era como que y el equipo empezó a caer. El Mundial de Sudáfrica 2010 se acercaba y tras 2 meses sin pisar la cancha, Salcido comenzó a preocuparse, ya que la falta de presencia en el terreno de juego lastimaba sus posibilidades de ser convocado a la selección nacional. El no tener visibilidad en un evento internacional donde otros equipos europeos podrían fijarse en él y sacarlo de la banca, que parecía irremediablemente su destino en el PSV. Pues yo llegué a durar hasta 2 meses sin jugar. ¿Y qué hacías? ¿Denunciabas con alguien? ¿Pedías ayuda? ¿Nada? Desgraciadamente no puedes hacer nada porque tienes un contrato. Y yo me acerqué al representante y le dije, sácame de aquí lo más pronto que puedas. Salcido jugó ya muy poco ese año, evidentemente la gente estaba molesta, era un tipo que había sido importante en las otras 3 temporadas, había ganado 2 títulos, la Copa, en la Champions League incluso llegaron a una semifinal, le estaba yendo muy bien, no lo entendían. Entonces, ¿qué es lo que hace Salcido? No me quiere este señor, véndanme. Él aprendió algo de holandés, se podía defender, entendía todo perfectamente. El hecho de que el técnico pusiera eso como pretexto, la verdad es una tontería, ¿no? Porque Carlos siempre que jugaba lo hacía muy bien. Pero ahora ya no lo tienen y ahora lo extrañan. Era muy difícil, porque te repito, era el subcapitán, era de los jugadores mejores pagados, donde tenía un peso en el equipo y donde mi carta valía muchísimo dinero. Entonces no había un equipo que en ese momento los pagara. O te dijeran, bueno, ¿sabes qué? Tráemelo y listo. ¿Y cómo lograste salir de esta situación? Cuando corrieron al entrenador y al siguiente partido empecé a jugar otra vez. Llegó un entrenador ahí y empecé a jugar. Hablé con el equipo, le dije que para el Mundial de Sudáfrica me dieran la oportunidad de buscar otros horizontes, de si se me iba bien en el Mundial de Sudáfrica, me dieran la oportunidad de que si llegaban equipos a preguntar por mí, me dieran la oportunidad de salir. Cuando él decide cambiar a otro equipo, realmente pues el sueldo no le convenía mucho, pero como él platicaba conmigo, ¿sabes qué? Es que el sueldo no nos va a convenir, nos va a ir mal, le digo, ¿sabes qué? Es que eso no importa, aquí lo importante es que tú estés bien. Ya yo estaba mentalmente un poco agotado y tenía 2 años más de contrato, donde tuve que perder un poquito mi salario, pero tratando de estar mejor. En agosto del 2010 se anunció oficialmente la salida de Carlos Salcido del PSV de Holanda y su entrada al Fulham Football Club de Inglaterra, con el que firmó por 3 años. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el defensa mexicano tuvo que abandonar la cancha al recibir una fuerte patada que lo lesionó en el tobillo. Esto es lo que sucedió. Dijo que Salcido sufrió las consecuencias del juego brusco. El zaguero recibió una dura falta en el partido ante el Aston Villa en la jornada pasada de la Premier League. Malas noticias para Carlos Salcido. Siempre está, nunca falla, siempre en el mismo nivel. Cuando llega a Inglaterra, un fútbol nuevo en el cual quería triunfar,
en un club no muy importante como el Fulham, que no va a pelear por el campeonato, pero que contrataba a Salcido como la gran figura para esa temporada, muy pronto se lastima. En el tobillo, la entrada es dantesca, donde el tipo van y lo buscan reventar, o sea, pero no viene producida por un exceso de entrenamiento o por una falta de cuidado, viene por un golpe brutal de un rival. Cosa que nunca había pasado, se lesiona, algo nuevo para él, nunca le ha gustado estar en banca y sí se sentía algo frustrado. Y es que en aquel momento entró a la cancha en lugar de Salcido el jugador senegalés John Pantzil, cuyo extraordinario desempeño pronto comenzó a desatar rumores sobre una posible sustitución permanente del mexicano. Cuando se lesiona Salcido es porque realmente lo está. Es el jugador más fuerte físicamente de todo el fútbol mexicano. Nadie en nuestro balompié tiene probablemente esa masa muscular de Carlos Salcido o esos bajos niveles de grasa. Es un jugador durísimo, es un roble, es muy fuerte Carlos Salcido. Yo creo que eso le ayudó para salir de alguna manera pronto de la lesión. Me cuesta mes y medio, 2 meses, y donde el equipo tiene que jugar muchísimos partidos y donde la persona que entra en mi lugar hace las cosas muy bien. Cuando yo ya estoy perfectamente bien para jugar, pues tengo que esperar, porque el equipo funcionaba muy bien. En Europa las jerarquías se pelean mucho más de forma frecuente y constante y hasta diaria, sobre todo si tú eres extranjero o juegas como extranjero, que en este caso así era lo de Carlos, ¿no? A final de cuentas, él terminó jugando otra vez, regresó en grandísimas capacidades y hoy está también en un momento sublime. Pero esta duda de que alguien ocupe tu lugar, como dicen mis amigas de Pandora, pues surge normalmente, ¿no? Pero a esta crisis en la cancha, para Carlos Salcido se sumó una crisis en su casa. En diciembre del 2010, el jugador y su esposa sufrieron un traumático evento que fue lo que orilló al jugador a dejar Inglaterra definitivamente. Viene esta situación en tu casa, que es un asalto, tengo entendido. Exacto. La casa era muy segura y días antes en mi coche lo había encontrado abierto y ya sabes, como cuando te quitan algo, los papeles por un lado y por otro, y se me hizo muy raro, puesto que en esas zonas vivían muchos futbolistas también del equipo, ¿no? Cuando él llega, normalmente subimos y dormimos tardísimo. Enfrente estaba el cuarto de los niños y bueno, enseguida de nosotros. Ese día los niños, no sé por qué, quieren dormir con nosotros, lloran, que tienen miedo, los traemos a nuestro cuarto y bueno, ponemos una película para los 4, teníamos 2 labradores. Ese día me acuerdo que dormimos todos, ni nos dimos cuenta cuando dormimos. Mi mujer se despierta y me dice, ¿sabes qué? No hay ningún carro y todo abajo está solo. ¿Cómo? O sea, la casa era de 2 pisos, en el segundo piso eran los cuartos, los niños, el principal. Sí. Y ella se despierta porque ella tenía la rutina siempre de despertar, de asear un poco la casa, sí. Y cuando baja no ve nada. ¿No había nada de qué? ¿De muebles ni de nada? O sea, y ahí ya me doy cuenta que no están los 2 coches. Ya entro a la habitación y muevo a Carlos. Le digo, Carlos, ¿y los carros? Y Carlos despierta y me dice, ¿cómo que los carros? Y me asomé y no hay ni un carro. Digo, ¿cómo los carros? Digo, es increíble, ¿no? Digo, ¿cómo se llevan los carros? Y digo, todavía pues, escuchas o algo, pues están dentro de casa. Un portón eléctrico, imagínate, digo, pues ¿cómo sacaron los carros? En el como ido. Despierta y lo primero que encuentra pues te pone y baja y empieza como que como ido a rodear toda la cochera y bueno, con sus palabras se mete a la casa y dice, ay, mis llaves, y yo, ay, mi bolsa. Y ya entramos y toda la parte pues estaba volteada de cabeza. Y aparte teniendo yo 2 perros labradores dentro de casa, porque allá en Europa no te dejan que tengas los perros fuera. Porque si empiezan a ladrar o algo, el vecino te echa a la policía y chao. Sí. Cuando llegó la policía, empezó a ver que sacaron sus cosas y todo el rollo, dicen que habían entrado y habían puesto en el aire acondicionado un líquido, que es el que te hace que te duermas. Y si tú ya estás dormido, te hace dormir profundamente y que no escuchas. Y que si llegas a escuchar, tú te levantas un poco atontado y que puedes ver hasta ladrón llevándose a la televisión y no puedes hacer nada. Con el tiempo la policía recuperó los carros y me enseñaron imágenes de cómo se habían llevado los carros, ¿no? Entonces fue impresionante. Impresionante. No, pues tiene que haber sido un hecho muy traumático para ustedes. Muy grande, porque eso fue el 18 de diciembre. Teníamos todo planeado para que familia mía, familia de ella,
fueran a pasar a Londres la Navidad, Año Nuevo. Él tenía un partido con su equipo, él se fue a concentrar, normalmente los concentran, y yo quedo sola en el hotel. Yo pasé por vestir Año Nuevo sola con los niños, comiendo espagueti, y él pues concentrado. Y Año Nuevo la pasé solo en un hotel, ¿no? Entonces, mi mujer asustada se tuvo que venir a Guadalajara, y yo no teniendo casa, porque se han llevado llaves y esas cosas, yo decidí irme a un hotel. Y ahí fue donde estuve otros 6 meses solo, y porque mi niño vino a Guadalajara, empezó a escuchar el español, empezó a ir a escuela de español, le encantó, y de los primeros que me dijo, papá, no me quiero ir. Empezó a jugar ahí en las fuerzas básicas de Chivas, jugando X cosa, y ahí fue donde le encantó el fútbol. Yo puedo entender perfectamente que cuando a uno le sucede una situación de esa naturaleza, pues te mueres de miedo y de inseguridad y tal, pero también puedo entender a quien te contrata. Tú tenías un contrato por muchísimo dinero y no era tan fácil decir, ya me asaltaron, ya me asusté, ya me quiero regresar. Ya, lógico, por eso fue que acá en México se escuchó muchos rumores que venía a Monterrey, que venía a América, que venía a Pachuca, porque eran equipos que en su momento pues tenían o tienen dinero, que pueden hacer grandes contratos o traer grandes jugadores que valen, ¿no? Pero yo en lo personal quería seguir, yo quería convencer en su momento a mi señora y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero seguir, yo tengo 2 años más de contrato y quiero esperar hasta que venga el próximo mundial para seguir a un buen nivel, yo decía. O sea, tú prácticamente dejas Inglaterra porque tu esposa te lo pide. Claro. O sea, dejas al equipo inglés porque tu esposa te lo pide. Y mi niño. Luego del traumático asalto que Carlos Salcido y su familia sufrieron en su casa en Londres, el jugador tenía que tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera. Su esposa estaba muy asustada y quería volver a México y quería que Carlos regresara con ella. Tomamos la decisión los dos, ¿por qué? Porque igual él se preocupaba mucho después de haber pasado eso, que yo saliera sola, como te digo, no teníamos nadie. Y él se preocupaba mucho que él cuando fuera a selección, porque en ese transcurso él también iba a viajar en selección, que yo me quedara allá sola después de pasar eso. Y bueno, decidimos después de eso, yo decidí viajar, él también comprendió. Siempre va a ser traumático para una persona pacífica y tranquila, como el caso de Carlos, que a lo que se dedica es a lo suyo, sufrir un asalto, ¿no? Y más si es a mano armada o con violencia que pueda poner en peligro tu estabilidad y la de tu familia, pues lógicamente cuando a él le dijeron que había la posibilidad de regresar a México, pues no lo pensó 2 veces y dijo, me voy a mi tierra, ¿no? Fue una decisión complicada, difícil, donde yo solamente me acuerdo que dije, yo vengo a México, pero si me pagan lo que yo quiero, ¿no? ¿Y te pagaron lo que tú quieres? Gracias. No, si bueno para el número, siempre ha sido. No, fue difícil, ¿no? Porque yo también pensaba que regresar a México era un retroceso. Económicamente yo creo que hablando pues no es importante tanto, porque te digo, él ya cumplió sus sueños, ya lo económico sí es importante, pero yo creo que la tranquilidad de la familia yo creo que es más importante. Mucha gente decía que fracasó, que ya no quiso estar, que se aburrió, cuando él no tenía nada que demostrarle. Él evidentemente no había fracasado, fue titular siempre, ganó campeonatos, de hecho es el primer mexicano en ganar un título en el fútbol holandés, había estado Joaquín del Olmo antes. Entonces mucha gente lo criticaba, ya no quiere estar, no entendemos por qué, y él se quedó callado. El venir acá fue porque sé que ella estuvo conmigo en los peores momentos, que siempre tuve el apoyo de ella, que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, y era como que regresarle un poquito el favor, ¿no? Entonces, quería que ella estuviera contenta, que mis hijos estuvieran bien. Mucha gente dijo, no, pues qué grotesco, se puede haber quedado en Europa. Yo aplaudía el asunto de que él toma las determinaciones, o sea, a él no le imponen absolutamente nada. Entonces me parece sumamente valioso en un medio donde el futbolista mexicano normalmente es un peón, este tipo es un rey. Hablé con Carlos para invitarlo a regresar a Chivas. Carlos demostró siempre mucho interés. No se llegó a una negociación finalmente. A mí me consta el interés de Carlos, no sé, porque no me tocó ya participar en la negociación. Tigres es un equipo que paga muchísimo dinero, trajo al Kikín cuando estuvo en Portugal pagando una cantidad exorbitante, y ellos negocian con el Fulham. Es el primer equipo que le habla al Fulham para decirle que les interesa Salcido, y ofrece una cantidad muy fuerte. Primero viene a préstamo, y después de 6 meses de que Salcido lo hace muy bien, pagan el contrato para que regrese al fútbol mexicano de manera definitiva. Se habla de cantidades exorbitantes. Dice que
cerca de 5 millones de dólares pagó el conjunto de Tigres al Fulham, que había pagado solo 1,5 de libras, es decir, 4 de dólares. Fue un gran negocio para los ingleses para regresarlo de manera definitiva, porque además Salcido en Tigres fue campeón, algo que no pasaba hace 30 años. Cuando se presenta esta oportunidad que le brindan los Tigres, Carlos no lo duda, él ya estaba de alguna manera satisfecho con lo que había hecho en Europa, ya llevaba muchos años fuera del país, y siendo él tan arraigado a su familia y a su gente y a su tierra, pues le llamó la atención volver, y creo que no se ha equivocado porque está convertido en un jugador muy importante de nuestra liga. Finalmente regresó a México, no fue a Chivas y bueno, no descartamos que pueda regresar. Efectivamente, Carlos Salcido regresó a México no como Chivas, sino como Tigre. Los Tigres de la Universidad de Nuevo León hicieron la mejor oferta como préstamo por 1 año con opción a compra del jugador. Ellos me preguntaron y me dijeron que si quería ir a Tigres. Yo dije, claro, pero sabes, a mí no me vas a venir a tratar de ilusionar o algo, porque mi familia está acá. Y a la mera hora me vas a llamar y me vas a decir, ¿sabes qué? Es que hay mucho dinero y hasta ahí. O sea, tú más o menos te das cuenta lo que yo valgo, lo que yo puedo percibir. Entonces, ¿estás preparado? Adelante. Si no, te voy a decir la cosa, ni me digas nada. Ha habido algunas transferencias más altas en el fútbol mexicano, pero Carlos Salcido, cifras más, cifras menos, números más, números menos, tendrá que ser de las transferencias, estará en el top 5 de transferencias dentro del fútbol mexicano en cuanto a costos. Y la inversión resultó un éxito para los regios, pues con la participación clave de Salcido en diciembre del 2011 se alzaron como los campeones del torneo. Ahí está, el árbitro dice que no hay tiempo para más. Tigre campeón y lo cierto es que Tigre, mientras vemos el llanto, las lágrimas de Carlos Arnoldo Salcido regresado de Inglaterra para cumplir este sueño. ¿Cuánto tiempo tan esperado para el equipo de Tigres? Más entrevistas con los campeones. Ojalá alguno va a querer hablar de Santos. Regreso a una buena ciudad, a un buen equipo, ¿no? Y de pronto acabó siendo campeón. O sea, es la historia esta de la Cenicienta y de Blancanieves, pues tiene un final perfecto, porque el tipo acaba siendo campeón a un lugar, una ciudad donde solo se come y se vive y se desayuna fútbol, que es el tema de Monterrey, con los Rayados y con los Tigres. Después de 30 años, Tigres es campeón, digamos, de la mano, o siendo él uno de los cabecillas de este gran logro, ¿no? Llegó un gran momento para Carlos Salcido, sacudió toda esa presión, disfrutó el campeonato después de lo malo que la pudo haber pasado en Europa, después de los escándalos, saboreó el placer de ser campeón con un equipo importante, bien pagado, regresa y bueno, no podemos decir regresa, siempre se mantuvo en selección nacional, va a Juegos Olímpicos, o sea, como que su vida, después de la tormenta, le ha llegado una calma muy, muy rica a Carlos Salcido. Le ha ido bien a Carlos Salcido en los últimos meses. ¿Estás contento en los Tigres? ¿Has podido desarrollarte bien? ¿Ha sido fácil el cambio del fútbol europeo al mexicano? Ha sido difícil. Ha sido fácil en cuestión futbolística, soy honesto. Pero llegué a Tigres y me ponen en una posición que jamás había jugado. Y no sabía si yo era capaz de jugar en esa posición. ¡Qué rico! Era un reto. Para mí era un reto grande, pero yo tenía un poco de miedo, porque acá en México tenía yo un nombre. Y yo decía, si voy a México y si no me salen las cosas, todo el mundo se va a echar encima y mi profesión a lo mejor cae, como le ha pasado a muchos jugadores. Yo tenía ese miedo, ¿no? De todo lo que habías batallado para ganar un nombre, para ganar un apellido, para ganar ese donde te tenían los entrenadores de buen jugador. Dije, puede caer en 3 meses, que es lo que dura un torneo acá, porque son 18 partidos y hasta ahí, el torneo es muy corto, y en una posición que jamás había jugado, y hoy en día le doy gracias al Tuca, porque si estoy ahí es porque estoy jugando en esa posición. ¿Estás contento en Monterrey? Muy contento, muy contento. Porque de pronto empezaron los rumores por ahí que no estabas contento en Monterrey, que estabas asustado con la inseguridad, que te querías ir. No, ¿Qué hay de cierto en eso? Jamás he dicho eso, ¿no? Llegué a Monterrey y toda la gente se me echó encima por el tema que había pasado de una fiesta allá en Monterrey, de que había salido un loco ahí diciendo cosas y media. Y es que en septiembre del 2010, tras el triunfo de la selección mexicana en un partido amistoso contra Colombia en Monterrey, trascendió que Carlos Vela y Carlos Salcido habían asistido a una fiesta amenizada por 14 prostitutas, se dijo, y un transvesti. Venía a México como selección de una etapa complicada, había terminado el Mundial, había un interinato, ya no estaba Javier Aguirre, no se sabía quién iba a ser el nuevo
seleccionador nacional, pero había compromisos por cumplirse, partidos amistosos, uno en Guadalajara, uno en Monterrey. Se supone que en cuanto acabe el juego tú estás liberado de la selección, pero había un acuerdo con la Comisión de Selecciones Nacionales que mientras tú estuvieras concentrado en el hotel del equipo, tú te tienes que apegar al reglamento que ofrece la selección para los seleccionados. Y hubo una fiesta de varios jugadores. Y la fiesta se da en Monterrey y había problemas por todos lados de disciplina. Estaba Efraín Flores como técnico interino en aquella ocasión. ¿Qué sucedió si en la cancha no había rectitud, ganas, deseo, ambición? Pues fuera de la cancha hicieron lo que quisieron. ¿Y qué pasó ahí, Bien, a todo dar. Me imagino, pues las fotos están a todo dar. ¿Era una fiesta de disfraces o qué era? Tanto así que no se dio cuenta uno, ¿no? Nada, no te creas. No, nada, es algo que queda ahí a la anécdota, ¿no? El técnico ni enterado, o si estaba enterado, no supo cómo controlar esta situación y terminó en una de las fiestas más bochornosas de nuestro fútbol mexicano. Es una fiesta que generó muchísimos problemas y muchísimas suspensiones. Hay futbolistas que estuvieron 6 meses castigados. Incluso esta fiesta le costó el trabajo a Néstor de la Torre como director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Prácticamente gran parte del plantel que estuvo en aquel encuentro, o sea, estamos hablando de la selección mayor, y habrá sido el 70%, tal vez 65% de los jugadores convocados en aquel momento los que fueron parte de esta fiesta. Los suspendieron por romper el reglamento. La realidad es que en esa fiesta hubo más de los 6 que castigaron, pero Salcido se salvó quizá por su estatus de figura. Es un tipo que no puede sentar. O sea, Carlos cada vez que juega con la camiseta de la selección juega bien. En el Mundial fue quizá el mejor, rinde siempre. Muchos dicen que su trabajo no se nota, pero es de los de la selección. Nunca hay un partido malo de Salcido. Es muy difícil que tú digas qué mal jugó Carlos Salcido. El recibir diario cientos de llamadas y flashazos y persecución de camarógrafos y reporteros por conocer la noticia de lo sucedido cuando nada tenía que ver con un partido de fútbol, pues por supuesto que terminó por afectarlo. Por supuesto que le pegó. Los futbolistas están acostumbrados a que les pregunten qué pasó en el partido, por qué fallaste ese disparo, hay problemas en el vestidor, qué pasa con el técnico, por qué ganaste, por qué perdiste y ya. Es difícil, el jugador no está acostumbrado a este tipo de situaciones, este tipo de escándalos. Yo y él tenemos comunicación. Yo lo conozco a él, yo sé qué persona es. Si hay chismes o no, tú conoces a la persona, tú sabes de quién vienen los chismes. No me voy a poner yo a hacer caso a chismes de X persona, siendo que él es mi esposo. Yo confío totalmente en él. A principios del mes de junio del 2012 se mandó una preconvocatoria y un par de semanas después se dio a conocer la lista final de quienes conformarían la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Carlos Salcido, por supuesto, fue uno de ellos. Es un jugador ya veterano de alguna manera, pero eso contagia mucho al grupo. La selección olímpica son muy jóvenes, son muchos jugadores menores de 23 años. Se tenía derecho, dentro de la reglamentación, a 3 refuerzos mayores de edad permitida, ¿no? Que es de 23 años en el caso de los equipos de América y de 21 para los europeos. Y entonces se decidió llevar 3 refuerzos. Los 3 fueron muy importantes. Corona en el arco, un porterazo. Oribe Peralta con sus goles, impresionante. Y Carlos Salcido imponiendo condiciones ahí en la defensa y en el medio campo. Los 3 fueron muy importantes. Se hablaba mucho de la medalla, que tenía que ganar medalla México. Jamás se mencionó de la medalla de oro, jamás. Y ayudó muchísimo, por supuesto, la presencia de Salcido. Quizá en la cancha no brilló mucho, pero era uno de los líderes que le daba seguridad al medio campo y a los chamacos que tenían muy poca experiencia. Entonces, como una muestra de respeto al resto de sus compañeros, él determina no usar la banda, pero finalmente él es un líder dentro del terreno de juego y Salcido quizá es un tipo que lo ves callado en la cancha, pero sabe cuándo hablar con sus compañeros, sabe cuándo pegar un grito y con eso te acomoda al plantel. Nunca había ganado México una medalla de oro en fútbol en Juegos Olímpicos. En 22 ocasiones que ha habido en Juegos Olímpicos fútbol, México ha ido en 10 y es la primera vez que llega al podio y me parece que es un merecimiento que hay que reconocerle a Carlos. La selección mexicana llegó a Londres 2012 como el 5º país con posibilidad de colarse al medallero. Así, llegaron a octavos y cuartos de final. Después, llegaron a la semifinal en la que vencieron a Japón y el 11 de agosto sorprendieron al mundo venciendo al favorito, Brasil, con 2-1. Así,
A sus 32 años, Carlos Salcido subió al escalón más alto del podio olímpico para escuchar el himno nacional con el oro colgando de su cuello. Fíjate que me llama la atención que es la segunda o la tercera vez durante nuestra conversación que hablas de que estás jugando con jóvenes, de que los jóvenes vienen muy fuerte. ¿Te causa algún tipo de inseguridad tu edad? No, al contrario, soy más feliz, te lo juro, porque a esta edad tener estas oportunidades, te lo juro que muchos quisieran, soy honesto. Porque me he mantenido físicamente muy bien, he trabajado mucho, siempre he estado al top de los equipos, trato de físicamente o de tomar bien de lleno lo que es mi trabajo, lo que es lo mío. Sí creo que ha logrado evolucionar en ese sentido. O sea, todos son muy rápidos, son más rápidos que él por cuestión hasta de edad, pero él sigue siendo muy rápido con la cabeza, entonces eso lo equilibra. Muchos rápidos con las patitas, pero él piensa más. Entonces eso automáticamente logra equilibrarlo, ¿no? Tengo en mente que en unos años más mi carrera va a terminar, ¿no? Tengo en mente ¿Estás preparado para el retiro? Sí, claro. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu retiro? Bueno, espero que sea de la mejor manera en el sentido de estar orgulloso en lo personal, de todo lo que hice, de todo lo que logré, de todas esas cosas. En lo personal quiero jugar esta siguiente Copa del Mundo y retirarme de la selección, no jugar más. Seguramente va a llegar a Brasil en la Copa del Mundo. Es de las vacas sagradas que hoy tiene la selección nacional que va a llegar a Brasil. Hay otros que se van a quedar en el camino, ¿no? Que seguramente los de su edad no llegarán, pero él estoy cierto, lo veremos jugando. Y no en la banca, sino jugando en Brasil. Él sí tiene un sueño de que cuando se retire él quiere ser entrenador de un equipo de niños de fútbol. De hecho, ya tiene un proyecto que va a ser una escuelita para niños, no sé, de su pueblo. Yo lo analizo a través de lo que veo jugar. Cuando lo veo jugar, el tipo está gozando, ¿no? Y aparte creo que es un tema hasta natural, entre más grande seas como deportista de alto rendimiento, empiezas a disfrutar mucho más tu profesión, dejas de sufrirla y de angustiarte y de llorar, ¿no? Y empiezas a reírte y a gozar y a serenar y a asimilar muchas cosas. Creo que en esa parte está Carlos Salcido y va a tener un dulce final. Bueno, pues entonces por lo pronto nos quedan mínimo 3 o 4 años de Carlos Salcido en la cancha, cosa que yo creo que todos agradecemos muchísimo, sobre todo los más fanáticos del fútbol, que son prácticamente todos los mexicanos. No, muchísimas, ojalá, ¿no? Ojalá. Todo puede pasar en esto del fútbol. Las lesiones están a la orden del día. Gracias a Dios nunca he tenido una lesión fuerte, y lo cual me ha mantenido estar jugando y jugando y jugando y jugando. Cuando el tiempo camine, voltaremos la cabeza para atrás y me parece que Salcido estará entre los 10 mejores futbolistas que ha tenido la historia del fútbol mexicano, ¿no? Es un excelente jugador, una gran persona, tiene toda una historia de vida, ¿no? De éxito en el ámbito deportivo. Bueno, me ha tocado compartir equipo con él y bueno, es un excelente jugador y un gran compañero y gran amigo. Él no se va a retirar antes de Brasil, él quiere llegar a Brasil 2014 y aunque llegaría ya como un jugador veterano, creo que podría aportar mucho por la capacidad física que tiene. O sea, tú compara a Cuauhtémoc Blanco y compara a Carlos Salcido cuando tenía Cuauhtémoc la misma edad de Salcido. No se veían igual, físicamente no eran igual, más allá de que son condiciones distintas de juego. Físicamente, Salcido es un mueble, Salcido es un roble, es un árbol. El angelote muy grande que tengo arriba, que es mi madre, que estoy luchando por el último objetivo, por la última promesa que le hice a ella, y ojalá se me cumpla algún día, ¿no? Seguramente se te va a cumplir. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y por tu confianza. No, al contrario, muchísimas gracias. Ya mi niño está, ya me llame. Pues contéstale. Es que habla al radio y papi, y lo estoy escuchando. No, al contrario, muchísimas gracias. Esperemos que todo salga bien en lo profesional, en lo personal y como siempre, ¿no? Que vayan saliendo o que podemos brindar satisfacciones y alegrías a toda la gente fanática del fútbol, ¿no? Seguramente así será. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.